sabéis, este segundo congreso es el congreso, dijésemos, ya de la consolidación de UPyD. El primero, el lema era "Somos la alternativa necesaria". En este segundo congreso salimos con la idea realmente de que UPyD sale como un partido de gobierno. La demostración la tenemos en Asturias. UPyD hizo un pacto de legislatura que ha sido roto por el Partido Socialista de Asturias por no cumplir lo que en su momento se pactó de la modificación de la ley electoral. Y por tanto, esta es la vocación de nuestro partido. Sabemos que, a tenor de las encuestas y de las prospecciones demoscópicas que está haciendo, nuestro partido será determinante en la formación de muchos gobiernos, tanto locales como autonómicos o posiblemente del gobierno de España. Y por tanto, con esa vocación vamos y con esa responsabilidad. Sabemos que es una responsabilidad grande y queremos ejercerla en interés de todos los españoles. A nivel de propuestas políticas, precisamente como queremos ser un partido de gobierno, pues hacemos propuestas importantes. Una sería la reforma constitucional para pasar del Estado autonómico, que es un Estado pues no cerrado en cuanto al nivel competencial, ni el establecimiento que tenga una cláusula federal, a un Estado federal de verdad, en el cual las competencias queden claramente definidas, donde existe una cláusula federal, esto es, que en el caso de duda prevalece lo que el Estado establece en relación a dicha materia, y por tanto eso significa constituir el Senado como una cámara de representación territorial que en este momento realmente no lo es. Hacemos propuestas de reforma administrativa y yo creo que os voy a citar lo más relevante para no cansaros. Sobre todo, pues promovemos la desaparición de la provincia como unidad administrativa y por tanto de las diputaciones. Proponemos la fusión de municipios. Hay estudios que avalan que municipios de menos de 5.000 habitantes son absolutamente inviables, por tanto, proponemos la fusión obligatoria, que no voluntaria, que es lo que propuso el Partido Popular, lo cual es un poco paradójico, que la política se haga a través de un mecanismo que no sea, dijésemos, coactivo o forzoso, sino que a través de un proceso voluntariado, lo que supone crear municipios muy distintos y un desequilibrio territorial. Nosotros vamos hacia la desaparición o la fusión de municipios de menos de 5.000 habitantes y a buscar un umbral de eficiencia que está establecido en municipios de al menos de 20.000 habitantes. Esto se ha hecho en el Reino Unido, se ha hecho en Alemania y se está haciendo en Italia. Por tanto, entendemos que una medida que es racional, que está basada en estudios, es de necesaria implementación en España. Otras propuestas que hacemos precisamente van dirigidas a la regeneración democrática. Una sería la reforma del Consejo General del Poder Judicial, en el cual se eligiesen los vocales únicamente por jueces y magistrados. En este momento están todos siendo elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, y por tanto lo que se trata es que si realmente debe ser un gobierno de los jueces, sean el cuerpo electoral de los jueces quienes elijan a la mayoría de consejeros del Poder Judicial. ¿Con eso qué se consigue? Pues evidentemente que el mecanismo funcione, que sean jueces que se autogobiernen, pero por otra parte acabar con las cuotas de partido que vienen repartiéndose los grandes partidos y dando a una parte del pastel a los nacionalistas, y así queda reflejado en el Consejo General del Poder Judicial. Esto es, que se dice que este consejero es progresista, el otro es conservador y el otro viene representando a una minoría autonómica. Pues de lo que se trata es de acabar con esto y que los consejeros sean consejeros del Poder Judicial y que no sean representantes ni de partidos ni de intereses. Otra propuesta que hacemos para la regeneración democrática a nivel, por ejemplo, constitucional sería cambiar el Tribunal Constitucional y volver a admitir el recurso previo de inconstitucionalidad, exclusivamente para las reformas de estatutos. La experiencia nefasta del Estatuto de Cataluña, que está dando lugar a tanta literatura y tanta mala política, pues se podría haber evitado con el mantenimiento del recurso previo de inconstitucionalidad, que en su momento se eliminó. Pues se trataría de volverlo a instaurar, pero exclusivamente para este tipo de normas, que son normas especiales como son los estatutos de autonomía. Otra medida que creemos que va dirigida a la regeneración democrática es que la Fiscalía sea elegida entre el cuerpo, sea una terna propuesta por los fiscales de carrera y que sea elegida por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados. ¿Con ello qué se consigue? Pues la mayor independencia del Fiscal General del Estado. En este momento el Fiscal General del Estado lo elige el Gobierno, lo cual significa que es correa de transmisión
de las propuestas del Ministro de Justicia y por tanto no es una fiscalía independiente, y de lo que se trata es que la fiscalía actúe como un órgano independiente, que es lo que debería ser. Jugando este doble mecanismo de que si lo propongan los fiscales de carrera y que lo elija una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, eliminamos cualquier posibilidad de politización, o al menos se impiden en gran medida. Creemos que es un paso importante porque precisamente la Fiscalía en estos momentos está abordando temas muy importantes, como son el tema de la corrupción y el tema antiterrorista con la doctrina Parot y la aplicación de la doctrina Parot. Por tanto, creemos que eso es imprescindible precisamente como medida de regeneración democrática. Más medidas que proponemos, pues una sería, y creo que es muy importante, la desaparición de los privilegios de los cargos públicos, la desaparición del aforamiento. Creemos que es un privilegio medieval que no tiene explicación en la sociedad democrática y que prácticamente en el mundo occidental ha desaparecido en todas las democracias avanzadas. En España hay aforados, miles de aforados, mientras en el resto de Europa, Inglaterra, o Reino Unido y en Alemania no existen. Por tanto, o si existen en una medida que se puede contar con los dedos de ambas manos. Entendemos que esto debe ser aplicado en España precisamente para que los cargos no tengan ese privilegio de ser juzgado por un tribunal especial, un tribunal hecho ad hoc y pensado, elegido muchas veces por los propios políticos, como son las salas de los tribunales superiores de justicia o las salas del Tribunal Supremo. Por tanto, si rompemos esta posibilidad y lo sometemos a que sean juzgados por el juez natural, es decir, el juez que juzga al resto de los españoles, pues nos garantizamos la posibilidad de que ello ocurra. Otra medida que creemos que es importante es reforzar el régimen de incompatibilidades, despolitizar el empleo público y, por tanto, buscar medidas que hagan una administración pública, tanto en su cúpula, estos los cargos públicos, como en la base, que es el funcionariado, exista realmente mecanismos de filtraje y de impedimento de que exista pues, una politización de la administración que, como todos sabemos, en este momento es una lacra, cada vez que la administración se ha convertido en una maquinaria de colocación de militantes y amigos y conocidos de los grandes partidos. Estas serían las grandes propuestas políticas. Hay otras, dijésemos, que son muy llamativas, que son más de contenido social. Una sería, por ejemplo, la regulación del cannabis. Entendemos que la libertad personal de los ciudadanos debe dar lugar a que estos puedan autodeterminarse en el sentido de ejercer su libertad respecto a sí mismos, y esto se podría hacer en relación al cannabis mediante una regulación. Esto sí, teniendo en cuenta la protección de los menores, la protección de la adolescencia y la persecución de mafias que pudieran darse lugar a través de la legalización, impidiendo que la legalización pudiera ser también amparo para cuestiones ilícitas y ilegales. Otro sería la regulación de la prostitución. Actualmente la prostitución está en un marco de alegalidad, o sea, la prostitución ni es legal ni es ilegal, por tanto está en el limbo jurídico y por tanto lo que se trata es de regularla sobre todo en la ocupación del espacio público y permitir que aquellas personas que voluntariamente y libremente deciden ejercer la prostitución lo puedan hacer legalmente. ¿Esto qué significa? De contrario, pues perseguir las mafias, perseguir todo tipo de proxenetismo, y que realmente si se ejerce la prostitución pueda hacerse con garantías legales y sanitarias, que es lo que actualmente no ocurre, porque la prostitución pues, está escondida de la sociedad, y por otra parte pues, una actuación muy contundente en contra de las mafias de la prostitución y todos los negocios ilícitos que alrededor suyo muchas veces se mueven, como es pues, el tema de drogas, el blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. También pedimos una regulación de la eutanasia, que en este momento no existe. También pedimos una regulación, o proponemos una regulación de la maternidad subrogada, es decir, de los bienes de alquiler. Son medidas que la sociedad está demandando y que actualmente no tienen amparo legal. Por tanto, entendemos que una fuerza que se propone como un partido de gobierno tiene que asumir las necesidades de la sociedad del siglo XXI y hacer propuestas en este sentido. Y entendemos que los viejos partidos lo que no pretenden es precisamente abordar este tipo de
de cuestiones porque se ejerce el poder desde una perspectiva no laica, que es desde la perspectiva ideológica de la propia ideología o bien valores morales o éticos que tiene cada uno de los partidos políticos. Hay que ejercer el poder desde la laicidad, esto es, sin someterse a ninguna ideología y con afán de servicio a la ciudadanía y atendiendo a los problemas reales que tiene la gente. Estas propuestas de regeneración democrática únicamente pueden surgir de un partido que se autoexija a sí mismo también democracia interna y una serie de filtros para impedir la posibilidad de que no existe, de que la transparencia y que el rigor pueda llegar a los cargos públicos. ¿Qué significa esto? Pues nosotros hemos hecho propuestas que son rompedoras en relación al resto de los partidos. Una sería, por ejemplo, incorporar el militante como figura dentro del partido político y con intervención en la actividad o en la vida del partido político en aspectos tan relevantes como que eligen en elecciones primarias a los candidatos de las elecciones generales y europeas. Esto es que, siendo simpatizando, puedas con tu voto determinar qué persona es la más adecuada para ser candidato en cada una de estas elecciones. También se les da la posibilidad de intervenir en la realización de enmiendas a programas electorales, precisamente para que exista esta circulación de información y de demandas entre la sociedad civil y el partido, y por tanto el simpatizante se le da esta relevancia precisamente para democratizar el partido por dentro, en el sentido de que exista un flujo entre la sociedad y el partido, que el partido no sea una cosa cerrada de unos cuantos y puesto al servicio de sí mismo, sino que el partido es una organización puesta al servicio de la ciudadanía, y el simpatizante es ese elemento que permite precisamente ese flujo de información y de democracia entre la sociedad y el partido. Un elemento que ha sido aprobado en este Congreso y que creemos que es de muchísima relevancia es que hemos establecido la aprobación de un plan de prevención de riesgos penales. Como sabéis, UPyD fue el partido que estableció que en el Código Penal constasen los partidos políticos como susceptibles de cometer delitos. Si esto, a su vez, no tiene reflejo dentro de los partidos políticos, tiene poco interés. Entonces, nuestro partido lo que ha querido hacer es, de la misma manera que las empresas tienen la obligación de tener un plan de riesgos laborales, es decir, para impedir que sus trabajadores puedan, en la actividad de su trabajo, pues lesionarse o incluso estar sujeto a algún tipo de perjuicio, nosotros vamos a hacer un plan de prevención de riesgos penales. ¿Qué significa esto? Significa que a los afiliados y cargos públicos se les va a instruir de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Por tanto, un aspecto formativo. La creación de una oficina de control de buenas prácticas públicas, esto es, una oficina que controle realmente que lo que consta en los estatutos y las normas organizativas se están cumpliendo, y en el caso de que no se hagan pueden haber mecanismos de advertencia y en su caso de sanción. Y asimismo, dijésemos, la implementación de un sistema de control de que eso se está cumpliendo. Por ejemplo, a nivel práctico, pues una cosa tan simple como que es un programa informático que muchas veces la gente se descarga, pues hay que vigilar que ese programa sea legal y que se haga de forma legal, que no haya descargas de programas ilegales, o que, por ejemplo, se prohíben que los cargos públicos puedan recibir regalos y que esto se controle y que se persiga. La prohibición de contratación de familiares de cargos públicos y también dentro del partido. O sea, de lo que se trata es no solo de aprobar un plan y dejar allí en la carpeta del olvido, sino que realmente luego haya un plan de seguimiento, de formación, para que el afiliado y el cargo público sepa a qué se puede encontrar y cuáles son las consecuencias de sus actos. De ahí la importancia de que se haya aprobado esta norma penal, es decir, el partido que no haya procurado que sus afiliados y cargos hayan sido debidamente advertidos, el partido tendrá responsabilidad por falta de formación, por falta de control de sus afiliados y sus cargos públicos. Por eso entendemos que es el primer partido que lo hace en España y, por tanto, no solo decimos las cosas, sino que las llevamos a cabo a través de este plan de prevención de riesgos penales. Y por último, pues establecer que las personas que quieran ejercer un cargo público
electo o ejecutivo, bien en algún cargo, en alguna organización, algún órgano de gobierno o dentro del partido, se les exigiera 4 años de trabajo efectivo en otra actividad. El partido no quiere tener profesionales de la política, ni gente que se dedique únicamente a la política, sino que requiere que la persona que acceda a un cargo público lo haga desde una experiencia profesional previa y que, por tanto, nos garanticemos de que los cargos públicos vayan a los mejores y que eso se acredita pues, de forma objetiva. Evidentemente, no se puede exigir a todo el mundo que tengan una titulación, pero sí una experiencia previa laboral que desde esa perspectiva pueda pues, contribuir a la mejora de la sociedad mediante el ejercicio de un cargo público, de un cargo ejecutivo dentro del partido. Aquella persona que no reúne estas características, pues creemos que efectivamente su aportación es más servirse del cargo que hacer una aportación en positivo.